que en Java no se puede, porque hay lenguajes de programación en Estados Unidos que sí lo permiten. Entonces, en este caso, una de las reglas básicas, y basándonos en que estamos nosotros aprendiendo el lenguaje Java, nos dice que no se puede la herencia múltiple. La herencia múltiple se refiere a que yo voy a tener dos clases padres sobre una clase hija. Esto es incorrecto, ¿no? Y ahorita que nos pasemos al NetBeans, podríamos hacer una prueba, ¿no? Para ver que no lo permite, ¿no? Otra de las reglas es si es posible una herencia multinivel. Esto sí es posible, ¿no? Es decir, la clase A puede ser heredada por la clase B y la clase C puede heredar. Esto sí podemos hacerlo, ¿no? Esto se le conoce como herencia multinivel. Es decir, yo puedo tener una clase padre, de ahí la clase hija, y esta clase hija de automático se estaría convirtiendo en clase padre de la clase C. ¿Sí? Entonces aquí esto sí está permitido en Java, esto sí se puede hacer, y esto se le conoce como herencia multinivel. Recuerden, cualquier duda que tengan me pueden escribir por el chat o mencionar directamente por el audio. Entonces, este tipo de herencia multinivel sí lo permite. Esto, ahorita yo les estoy presentando esta teoría, estas reglas básicas, al igual que esta de herencia múltiple y herencia multinivel, y la que sigue, porque es parte de las reglas sobre herencia, ¿no? Más adelante, y cuando digo más adelante me refiero a cuando ustedes avancen sus semestres en la licenciatura, en la carrera, van a poder aprender algunas otras reglas sobre qué o qué tanto hay que hacer de esto de herencia multinivel. Yo de ahorita como básico les puedo mencionar de que no es tan recomendable hacer esta herencia multinivel, pero existe, ¿no? Está la posibilidad de hacerlo y por eso es que se nos presenta. Y una clase puede ser heredada por varias clases, ¿no? Y esto es lo que estamos de hecho aplicando en el ejemplo que estamos viendo, ¿no? El ejemplo que estamos viendo aquí en la clase A tenemos lo que es figura, ¿no? Nosotros tenemos aquí figura y aquí abajo tenemos a nuestras clases hijas, podría ser trapecio y triángulo, ¿sí? Desde luego que acá puedo seguir extendiendo, ¿no? Puedo seguir agregando más. Es decir, que una clase padre puede tener muchos hijos, ¿no? Eso sí está permitido. O viéndolo desde otra perspectiva, de otra forma, que la clase hija, muchas clases hijas pueden llegar a tener la misma clase padre, que sería este caso, ¿no? Sí, entonces, de hecho, este dibujo que ven ustedes acá es una forma de representar, o estos que ven acá son formas de representar las clases, ¿no? Yo coloco aquí en un rectángulo el nombre de la clase y ya con esto yo puedo hacer una representación gráfica de mi código. En este caso, por ejemplo, yo podría colocar acá nada más para tapar aquí. Y aquí tengo figura, ¿no? Que es lo que entonces, esta es la forma básica que tenemos ahorita nosotros trabajando en el ejemplo que estamos desarrollando, ¿no? Tenemos una clase padre que se llama figura, tenemos dos clases hijas en este caso, una que se llama trapecio y otra que se llama triángulo. Entonces, si yo, por ejemplo, presento este dibujo, esta representación gráfica de mi código a otra persona que tiene conocimiento sobre esto, en automático sabe de que hay
hay una clase padre que se llama figura y hay dos clases hijas, una que se llama trapecio y una que se llama tag, sin necesidad de ver el código, ¿no? Obvio falta, podemos irlo o llevarlo a más detalles. Hay formas de colocar aquí atributos y métodos, ¿no? Pero bueno, esto nada más te los presento para que conozcan este tipo de representaciones, ¿no? Y para que no. Y sirve para hacer una representación más fácil de todo el código que tenemos. Es mucho más fácil representarlo de esta forma. Pero bueno, regresando a las reglas básicas de herencia, esto sí está permitido. Una clase puede ser heredada por varias clases. Es decir, yo aquí puedo seguir agregando más clases. Y esto es algo de, más adelante también van a ver esto, es uno de los principios que me permite extender sin modificar las clases que ya existen. Pero bueno, entonces esta otra regla básica también es importante y es de la que estamos ahorita aplicando. Dice ejecución de constructores con herencia. Dice cada vez que en Java se crea un objeto de una clase hija, antes de ejecutarse el constructor de la clase hija, se ejecutará primero el constructor de la clase padre. Este es un concepto bien interesante y que vamos a probar. Cada vez que en Java se crea un objeto de una clase hija, antes de ejecutarse el constructor de la clase hija, se ejecutará primero el constructor de la clase padre. Y de hecho aquí les presento un ejemplo. Aquí tengo mi clase padre, constructor de la clase padre y constructor de la clase hija. Y lo que hago es mandar a llamar la clase hija, ¿no? Y se imprime primero el constructor de la clase padre y luego el constructor de la clase hija. Ahorita vamos a probar eso, entonces voy a compartir la pantalla del NetBeans. Ahí están. Y entonces aquí tenemos la clase de padre figura. Y a ver, voy a clasificar que yo puedo tener aquí. Aquí ya tengo mi constructor. Y entonces mis clases hijas, en este caso trapecio, y también tengo el constructor acá, y lo que vamos a hacer es solamente para la prueba de la teoría que acabamos de ver ahorita, agregar un sistema nada más para probar eso. Bueno, voy a agregar acá padre figura, ¿no? Que sería clase lo mismo podemos hacer en la otra que ya tengo, ¿no? Y entonces ya nada más reviso acá el inicio. Aquí se está ejecutando la clase hija triángulo, entonces aquí va a querer mandar a imprimir. En teoría lo normal que estamos nosotros viendo aquí en código es de que se estaría yendo a ejecutar a la clase triángulo, ¿no? Llegaría a la clase triángulo, llegaría al constructor y estaría entonces imprimiendo esto, ¿no? Pero según la teoría nos dice que lo que va a hacer es agarrar y irse a la clase padre, que en este caso sería la clase figura, ¿no? Entonces vamos a ver si eso es verdad.
aquí nos pide base o apertura, todo. Y aquí está. La parte que nos interesa en este caso ahorita es esto, ¿verdad? Imprime primero clase padre figura y luego clase hija triángulo. Efectivamente lo que nos dice la teoría es cierto, ¿no? Aquí encuentra la llamada, ¿no se dan cuenta? Primero pidió base, que es lo que está acá en este sistema, ¿no? Luego pidió altura, segundo sistema, siguió avanzando, llegó a la línea de código donde se crea el objeto de la clase triángulo, y entonces se fue a la clase triángulo, llegó acá, entró al constructor, y entonces inicializó estos valores, pero luego se dio cuenta aquí que existe un constructor en la clase padre. De entrada se dio cuenta que esta clase hija, y en el momento que se dio cuenta que era una clase hija, revisó si la clase padre tenía un constructor. Y como tiene un constructor, entonces en ese momento agarró y dijo, entra primero el constructor de la clase padre. Entonces entró el constructor de la clase padre y mandó. ¿Sí? Y luego regresó y ahora sí imprimió lo de la clase triángulo. ¿Dudas? Sí, entonces esto es algo que hay que observar y analizar, ¿no? Aquí lo único que tenemos que, con esto lo que se explica la teoría, y ahorita lo estamos probando, es para que si en un momento dado ustedes deciden agregar un constructor a la clase padre, en este caso, tengan cuidado y estén siempre conscientes de que lo primero que se va a hacer es ir a ejecutar. Y obviamente ahorita nada más estamos poniendo un sistema aquí, ¿no? Pero obviamente todo lo que va a hacer es siempre realizar todo lo que sea en el constructor de la clase padre. Aún así no se esté llamando a él, ¿no? Me voy a poner cualquier dato aquí nada más para hacer el programa. Entonces, pero hay que tener cuidado con eso, ¿no? En el momento que ustedes vean analicen el código y se den cuenta pues, que el constructor, existe un constructor en la clase padre, ustedes ya van a saber que siempre que esté creando un objeto de la clase hija, siempre se va a ir primero al constructor de la clase padre. Lo primero que va a ejecutar es lo que tenemos que estar analizando ahorita, ¿no? O observar o estar conscientes de que va a pasar esto. Y entonces, eso es bastante interesante, ¿no? Ahora aquí vamos aprovechando que tenemos ya el constructor, que ya vimos que podemos colocar un constructor acá. A ver, vamos a poner aquí cualquier cosa. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Si se dan cuenta, vean, en automático yo coloqué aquí un parámetro en el constructor de la clase padre y en automático empezó a marcar error en las clases hijas. ¿Sí? Vean cómo está marcando error en las clases hijas. Y todo eso a raíz de que yo coloqué un parámetro en el constructor de la clase padre. Si yo elimino este parámetro, todo regresa a la normalidad, no hay ningún error. ¿Sí? Entonces, recuerden que algo que ya vimos es que todas las clases Java tienen por default un constructor, aunque nosotros no lo coloquemos, ya lo habíamos visto, aunque nosotros no coloquemos el constructor por default, existen, aunque no se ve. Entonces, esto es algo muy parecido. Vamos a irnos hasta la clase main. Aquí en la clase inicio, si se dan cuenta, no hay ningún constructor. ¿Sí? Al menos que nosotros, por código, ¿no? Nosotros no escribimos un constructor, pero por default existe el constructor. Solamente que
no nos marca error porque es el constructor por default que agrega el compilador. Y recordemos que el constructor por default que agrega el compilador es el automáticamente sin ningún parámetro, ¿no? Es como podría parecer algo de ese tipo. Este es el constructor por default que agrega, ¿no? Y por eso se dan cuenta que en main no marca error, ¿verdad? Porque es exactamente el mismo al que está agregando el constructor, al que agrega el compilador por default, no es exactamente el mismo constructor, por eso no marca error, no le afecta en nada, ¿no? Entonces yo puedo eliminar todo sigue estando normal, ¿no? Aquí en el main no marca ningún error. Ahora yo agrego el constructor, pero entonces digo, no, pues no voy a agregar que reciba un parámetro. Ahí ya marca error, se den cuenta cómo en automático ya marca error. Porque recuerden que cuando nosotros ya escribimos un constructor en automático, el constructor por default que agrega el compilador ya no va a estar. El constructor por default siempre va a estar siempre y cuando no exista un constructor que nosotros estemos declarando, ¿no? Si no existe, si nosotros no declaramos ningún constructor, entonces el compilador agrega uno por default. Pero al momento que nosotros ya escribimos el constructor, en automático el compilador ya deja de agregar el por default. Y entonces si yo agregué aquí un parámetro de constructor, entonces aquí empieza a marcar error porque va a querer que yo le pase ese dato. ¿Bien? Aquí ya va a querer que yo le pase ese dato. No va a pasar absolutamente nada, ¿no? Esto solamente se los estoy presentando para que vean que existe un constructor por default y por qué es que está marcando error cuando yo agrego el parámetro. El de por default es así, sin nada. Ya no marca error. ¿Sí? Entonces, este mismo concepto, esto mismo de acá, es prácticamente lo mismo aquí a las clases. Cuando estamos explicando un concepto de herencia y trabajando con constructores. Entonces, aquí vamos a agregar para que nos marque error. Vamos a marcar error clásicas y entonces, ¿qué hay que hacer en este caso? Porque si existe la posibilidad de agregar un constructor a la clase padre y que a la vez este constructor de la clase padre yo tenga o reciba parámetros, entonces, ¿qué voy a hacer a mis clases hijas? ¿O qué es lo que yo tengo que hacer en mis clases hijas para solucionar este error que me está marcando en este momento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos pide la teoría? La teoría nos dice que si nosotros tenemos un constructor en la clase padre que está inicializando algún valor, nosotros lo tenemos que mandar o tenemos que estar obligados a ejecutar el constructor de la clase padre. Vean, en este momento dejó de marcar error. Aquí es donde entra la famosa palabra reservada super. Y la palabra reservada super nos sirve para mandar a ejecutar el constructor de la clase padre. Entonces, primero aquí entendamos el concepto de que, ¿por qué marca error? Marca error porque en automático yo modifico el constructor de la clase, o yo agrego un constructor a la clase padre. Esto quiere decir que aquí también existe un constructor por default, ¿no? Solamente que no marca error porque es el constructor por default que no recibe ningún parámetro. Cuando yo agregué el constructor y a ese constructor le agregué un parámetro, entonces empezó a marcar error en las clases hijas. ¿Sí? Entonces, para solucionar ese problema, y porque se supone que si yo utilizo un constructor en la clase padre es porque voy a hacer uso de él, necesito mandar a ejecutar el constructor de la clase padre. Estoy obligado a mandarle a ejecutar. Con esto quiere decir que cada vez que cuando entraba aquí a la clase triángulo había una palabra reservada super que mandaba a ejecutar al constructor de la clase padre. Y de hecho vamos a hacer eso. Nos recuerden que, a ver, primero vamos a hacer esa parte, ¿no? Vamos a probar eso.
Lo que empezamos probando ahorita fue que yo agregué el constructor de la clase padre y en automático se ejecutaba el constructor de la clase padre. ¿Sí? Entonces así ya se lo quito. Vamos a probar esto. Y aquí voy a quitar esto. Yo lo estoy mandando a llamar. Vean. Yo estoy mandando a llamar el constructor de la clase padre con super. ¿Sí? Al momento que yo agrego aquí el parámetro, pues, me veo obligado acá a que me va a marcar error porque ya se recibió su valor. ¿Sí? Lo mismo tengo que hacer acá. Super. Ahí está. ¿Sí? Y de esa forma yo lo que hago con la palabra reservada super es mandar a llamar al constructor de la clase padre. ¿Sí? Esa es la función de un super. La función de la palabra reservada super es mandar a llamar al constructor de la clase padre. Y aquí lo otro interesante es entonces ahora bien, ya sé cómo, bueno, ya sé que puedo agregar constructores a la clase padre. También sé que si agrego un constructor a la clase padre con parámetros, entonces tengo que mandarlo a llamar. Si existe una clase padre que tiene constructor y yo voy a heredar, pues si voy a tener una clase hija que va a estar heredando de esa clase padre, estoy obligado a agregar el super, de lo contrario me va a marcar error. Ahora, ¿para qué sentido tendría esto? Esto es, recuerden que cuál es el objetivo de un constructor, es inicializar variables. ¿Sí? Entonces, esto es porque se puede dar el caso de que yo tenga aquí una variable privada de tipo entero, ¿no? Y entonces tendría yo que estar mandando valor a esta variable, ¿no? ¿Sí? Pero si yo tengo una palabra reservada que aquí es privada, perdón, tengo una variable entera de tipo privado, ¿cómo podría yo inicializarla desde otra clase? A través del super, ¿no? A través del super yo le podría mandar valores a esa palabra, a esa variable, ¿no? ¿Sí? Esa es la idea, o este sería el objetivo como tal, o el por qué es que me permite hacer ese tipo de cosas. Entonces me va a funcionar o me va a servir para que, pues, si yo tengo aquí una variable que sea privada, yo la pueda inicializar a través del constructor y la voy a poder inicializar a través del constructor de la clase hija utilizando el super. ¿Sí? Eso sería el porqué. Ahora, una cosa importante acá es que siempre que utilice yo la palabra reservada super, esta tiene que ser la primera en estar acá. Si yo la pongo abajo, ya marca error. Dentro del constructor super siempre tiene que ser la primera línea de código. De lo contrario, va a marcar error. Aquí no marca error. Pero si yo simple y sencillamente lo cambio para acá, ya marca error, porque no es la primera línea, ¿no? ¿Por qué? Aquí de nuevo entra el concepto, ustedes dirán, pero ¿por qué tiene que ser la primera línea, no? Aquí entra la teoría que nos dice que lo primero que hace el constructor de la clase hija es mandar a ejecutar el constructor de la clase padre. Entonces, él a ley quiere que siempre la llamada al constructor de la clase padre sea la primera. Por eso pide marca error si no es la primera línea de código. Nuevamente, como la teoría nos dice algo y lo probamos y efectivamente es cierto. Aquí la idea es que veamos el concepto y vemos en código cómo funciona, ¿no? Y el por qué, ¿no? Que en este caso ya no estamos entendiendo el por qué. Y bien, entonces lo tendríamos así de esta forma, ¿no? En este caso, ahorita como no tenemos ninguna variable privada, en este caso yo no tengo ninguna variable privada acá, más que esta que llegué para hacer una prueba, podemos eliminar esta, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? En realidad esto nada más
para, igual acá, ahorita va a marcar error acá. ¿Por qué va a marcar error aquí? Porque estoy mandando a llamar un constructor que no existe, ¿no? Porque está marcando error, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo elimino esto? Ya no marca error. ¿Y por qué no marca error? Si se supone que en la clase padre de figura yo ya no tengo ningún constructor. ¿Por qué no está marcando error? ¿Alguien sabe por qué no está marcando error? Porque esto está funcionando. Si se supone que con Super yo mando a ejecutar el constructor de la clase padre, pero resulta que en la clase padre no hay ningún constructor, ¿no? ¿Alguien sabe por qué está marcando error? Recuerden, pueden escribir aquí por el chat, ¿no? O mencionar por el audio. No marca error porque, como acabamos de ver en la teoría, así es efectivamente porque existe un constructor por default aquí en la clase, ¿no? Así es, efectivamente, bien contestado, es porque ya existe un constructor en la clase padre. Entonces, en automático no marca error. Y está el constructor por default, ¿no? Exacto, no está el constructor por default, tan interesante. Está el constructor por default, ya se nos está acabando el tiempo. Está el constructor por default. Y por lo tanto, si yo lo elimino aquí, tampoco va a pasar nada, ¿no? No va a marcar error ni nada, porque en automático existe el constructor por default de la clase padre, pero no pasa nada porque no está declarado como tal, ¿no? Entonces yo puedo eliminar la palabra super y no pasa absolutamente nada, ¿no? Sí, la palabra super, sí, sí siempre va en la clase hija porque la palabra super nos va a servir para mandar llamadas al constructor de la clase padre, por lo tanto siempre va en la clase hija, ¿no? Ahora, sí se pueden heredar métodos, de hecho esto que acabas de preguntar ya no nos va a dar tiempo de verlo ahorita, ¿no? Sí se puede. Recuerden que el concepto de herencia nos decía que se van a heredar todos los elementos que tenga la clase padre se van a heredar en la clase hija. Entonces, en automático esto estaría incluyendo que también se pueden heredar métodos, ¿no? Entonces, esto sí al menos ahorita ya no nos va a dar tiempo de verlo, ¿no? Porque ya se nos va a acabar el tiempo, ¿no? Y es nada más para que ahorita no se confundan con más conceptos, pero sí se pueden heredar métodos y eso lo estaríamos viendo en la clase de mañana, ¿no? Solamente sí, sí, solamente el super lo puedo utilizar en las clases hijas que manden a llamar el constructor de la clase padre. Sí, sí, solamente es para eso. Y entonces ahorita aquí rápidamente, se supone que aquí ya tenemos, ¿no? Nuestra clase figura, ¿no? Bueno, ahorita vamos a agregar a ver, aquí tengo figura trapecio, figura triángulo, y vamos entonces a poner acá a ver si me da tiempo que yo quisiera agregar otra clase, ¿no? Que me dijeran ahorita, aquí vamos a suponer que yo tenía un programa, me dijeron, haz un programa que realice el cálculo del área del trapecio y del triángulo, ¿no? Y ya está. Hasta este momento ya tenemos un programa que realiza el cálculo del trapecio y del triángulo y que además de eso estoy aplicando las dos características, en este caso que es herencia y encapsulamiento, ¿no? No solamente hice un programa de nada más que calcule el trapecio y el triángulo, ¿no? Sino que aparte de esto estoy aplicando los conceptos de la programación de objetos, que es herencia y encapsulamiento, que es lo que hemos visto hasta ahorita, ¿no? Entonces agarran y me dicen, oye, bueno, necesito que me hagas otro programa
que calcule el rango del trapecio y el del rectángulo. Entonces, lo que hago es agregar, entonces, aquí una nueva clase que haga el cálculo de figura rectángulo, ¿no? Finalizo. Aquí triángulo, no, aquí. Voy a copiar esto para hacerlo más rápido. Le voy a configurar rectángulo. Le voy a dar cancelar. Y aquí todavía no existe. Bueno, lo voy a agregar acá. Entonces aquí necesito, entonces, no, voy a ponerlo aquí primero. Entonces aquí si se dan cuenta, yo tendría que poner mis cálculos, no sería base por altura, ¿no? Pero sin el sobre 2. Aquí sería, base por altura, el área del... y el área, ¿no? Aquí obviamente va a funcionar por rectángulo, pero entonces yo agrego aquí mi clase que va a tener las dos variables que sería base y altura, ¿no? Base y altura de rectángulo, ¿no? Entonces aquí agrego rectángulo. Finalizo. Me voy acá y ahora sí aquí agrego rectángulo. Aquí va marcado, voy a agregar el import. Agregué el import, ahora hay que marcarlo. Entonces yo en automático me agrega, ahora que haga el cálculo de rectángulo, trapecio y triángulo. Entonces agregué ya esta clase que es la que va a hacer las operaciones. Ya tengo la otra clase aquí, que es donde voy a tener mis métodos get y set, pero en automático me doy cuenta que tengo una clase figura que ya tiene dos variables y entonces yo la puedo usar. ¿Qué hago aquí? Hago extend y entonces ya voy a tener en automático donde está tengo y aquí rectángulo. Ya en automático agregué el extend figura, agregué el constructor de esta clase, inicializo valores, este está de más, ¿no? Solamente lo modifico por rapidez y en automático ya quedó acá, ¿no? ¿Ya? Sí, en automático quedó. Y obviamente lo que tendríamos que hacer aquí es mandar a llamar el otro, ¿no? En este caso el de rectángulo, ¿no? Me va a pedir los datos, no voy a mandar los inputs acá arriba, que es base y altura, para que no tenga errores. Y me va a pedir el input. Aquí estaría yo mandando a llamar. Hago así para que sea más rápido. Y entonces aquí configurar rectángulo. Pero configurar rectángulo punto. Rectángulo. Ahí está, ¿no? Y en teoría tendría que estar funcionando, ¿no? Aquí nos pide base. Hay que ejecutar la de triángulo de base mayor, base menor.
acomoda. Y ahí está. Me imprime el área del trapecio y el área del rectángulo. ¿Sí? Bien, dudas. Va a quedar esta tarea. Se dan cuenta, es prácticamente lo mismo que estamos viendo ahorita, solamente hay que aplicar, agregar más atributos, que en este caso sería el color y el nombre, ¿no? Y sería triángulo, rectángulo, el rombo y el trapecio. De hecho, ahorita ya los tenemos, nada más sería cuestión de agregar el rombo, ¿no? Aplicar los conceptos de herencia y encapsulamiento. Prácticamente sería el mismo que hice yo ahorita de agregar el rectángulo, pero ahora con rombo. Y así como lo tenemos, agregando dos atributos más, que en este caso son el color y el nombre. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Dudas? Como quiera, ya va a quedar estabilizada la tarea. Voy a subir este video y si tienen alguna duda sobre la tarea, recuerden que tenemos una semana para entregarlo. Pues ya mañana lo resolvemos, ¿no? Mañana estaríamos viendo lo de los métodos, ¿no? ¿Sí? Bien, si no hay más dudas, lo vamos a dejar aquí y ya